Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave para quien está aprendiendo español. La pregunta es, ¿cómo se puede asimilar de forma realista un volumen bastante alto de vocabulario? Pensemos en unas 100 palabras nuevas cada semana. Vamos a analizar un método, un enfoque estructurado que hemos extraído de diversas fuentes que hemos consultado. Aprender un idioma siempre es una aventura, ¿verdad? Fascinante, pero, bueno, también exigente. Y construir una buena base de vocabulario es, pues, esencial. El material que hemos revisado sugiere un sistema que se apoya en 5 pilares fundamentales. Hoy nos vamos a concentrar intensamente en el primero de ellos, quizás el más básico, el cimiento de todo, la selección consciente. Seleccionar bien las palabras que vamos a aprender. Vamos a ver por qué este primer paso es tan crítico. El punto de partida, según indican estas fuentes, es que no todas las palabras tienen, digamos, el mismo valor al principio del aprendizaje. Hay que ser un poco estrategas. Así que la pregunta es, ¿por dónde empezamos a elegir esas 100 palabras cada semana? ¿Cómo decidimos? Efectivamente. La idea central aquí es la eficiencia. Pura eficiencia. Se trata de evitar esa sensación de agobio, ¿sabes? De estar aprendiendo palabras sin ton ni son. Y sobre todo asegurar que el esfuerzo que se invierte, pues rinda frutos visibles pronto. Lo realmente interesante, yo creo, es ver cómo una buena elección inicial puede acelerar muchísimo la capacidad de entender y de empezar a comunicarse, aunque sea un nivel básico al principio. No es cuestión de memorizar 100 palabras al azar, sino 100 palabras que sean verdaderamente útiles, que funcionen como llaves. Claro, como llaves maestras. Y una estrategia muy potente que se menciona repetidamente es la de priorizar las palabras de alta frecuencia. De hecho, hay una estadística que a mí me llamó mucho la atención. Dice que las 1000 palabras más comunes en español cubren cerca del 85% de la comunicación diaria. Es un porcentaje enorme. Sí, es un dato muy revelador. Piensa en verbos como ser, estar, tener, hacer, decir, ir. Sustantivos como casa, tiempo, vida, cosa. Son palabras que aparecen constantemente. Constantemente. Dominar ese núcleo léxico fundamental actúa casi como un desbloqueador. Permite empezar a entender fragmentos de conversaciones, de textos, de canciones mucho antes de lo que uno esperaría. Son, como decías antes, los cimientos. Sin eso es difícil construir algo sólido. ¿Y las fuentes dan alguna pista sobre cómo identificar esas palabras de alta frecuencia? Porque 1000 palabras siguen siendo bastantes. Pues sí, orientan bastante bien. Mencionan recursos muy concretos, por ejemplo, bases de datos lingüísticas enormes que analizan el uso real del idioma. Citan el corpus de español, por ejemplo. También hablan de diccionarios de frecuencia específicos. Hay uno muy conocido, el A Frequency Dictionary of Spanish, de Mark Davis. Estos recursos básicamente han hecho el trabajo pesado por nosotros. Han analizado millones de palabras en textos y conversaciones reales y nos dicen, estas son las más usadas. ¡Qué útil! O sea que no hay que ir a ciegas. No, para nada. La información está disponible. Solo hay que saber dónde buscarla y usarla como guía inicial. Es un punto de partida muy sólido. Vale, entonces, frecuencia primero. Pero aquí es donde para mí se pone todavía más interesante. El material subraya mucho la importancia de personalizar, es decir, no basta solo con la frecuencia general. Hay que adaptar la selección de palabras a los intereses y a los objetivos personales de cada aprendiz. Exacto. Este punto es crucial, absolutamente crucial, porque vincula directamente el aprendizaje con la motivación intrínseca de la persona. Cuando el vocabulario que aprendes es relevante para tus propios objetivos, para lo que tú quieres hacer con el español, sea viajar, sea por trabajo, sea para entender mejor un hobby como la cocina, la música, el deporte. Claro. No solo se retiene mejor porque te importa más, sino que su aplicación práctica es casi inmediata. Ves el resultado enseguida. Ponen ejemplos concretos, ¿verdad? Si el objetivo es viajar, pues centrarse en términos como alojamiento, billete, estación, menú, cuenta. Eso es. O si es por motivos profesionales, pues quizás palabras como reunión, informe, cliente, negocio, contrato, depende totalmente del contexto de cada uno. Eso plantea una pregunta importante que quien aprende debería hacerse, ¿no? Sí, una pregunta fundamental. ¿Para qué necesito yo el español ahora mismo?
¿Cuál es mi objetivo más inmediato e importante? La respuesta a esa pregunta debería ser la brújula que guíe la selección de al menos una parte de esas 100 palabras semanales. Quizás no todas, pero sí una parte significativa. Tiene todo el sentido. Así el esfuerzo se siente más útil, más dirigido. Y más gratificante, que también es importante para mantener la constancia a largo plazo. Muy bien. Entonces tenemos frecuencia y personalización. ¿Hay alguna otra técnica que mencionen las fuentes para esta fase de selección? Sí, hay una tercera estrategia que también destacan. La agrupación temática. Organizar las palabras que se van a aprender en bloques con sentido, por campos semánticos. Ah, vale. Como aprender juntas palabras relacionadas con la comida, o los viajes, o las emociones. Exacto. Ponen el ejemplo de aprender a la vez desayuno, almuerzo, comida, cena, merienda, o partes del cuerpo, o ropa, o muebles de la casa. Desde la perspectiva de cómo funciona nuestro cerebro, de la cognición, esta tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Facilita la memorización. Facilita mucho la memorización y la recuperación de la información. Cuando agrupas temáticamente, estás reforzando las conexiones neuronales entre estas palabras relacionadas. Creas como una red. Es más fácil recordar una palabra si está conectada mentalmente a otras de su familia semántica. Es como crear un pequeño mapa mental del vocabulario que vas aprendiendo. Un mapa mental, me gusta esa idea. Además, si te pones el objetivo de 100 palabras por semana, que son unas 14 o 15 al día más o menos, pues organizar esas 14-15 palabras diarias alrededor de un tema concreto, hoy aprendo vocabulario sobre la oficina, mañana sobre ir de compras, hace que la tarea diaria sea mucho más coherente, más manejable, menos abstracta que una lista de palabras sueltas sin conexión aparente. Entendido. Es una forma de darle estructura al aprendizaje diario. Precisamente. Le da orden y facilita que las palabras encajen mejor en la memoria. Vale, pues creo que tenemos una imagen bastante clara de este primer pilar. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos extraído de las fuentes sobre cómo seleccionar esas 100 palabras semanales de forma eficaz, hemos visto 3 claves principales, ¿no? Primero, priorizar las palabras de alta frecuencia para construir una base sólida rápidamente. Segundo, personalizar esa selección según los objetivos e intereses propios para que sea relevante y motivador. Y tercero, agrupar las palabras por temas para facilitar las conexiones y la memorización. Correcto. Esas son las 3 patas fundamentales de una selección estratégica inteligente. Y este primer paso, esta selección cuidadosa, es lo que realmente marca la diferencia entre un aprendizaje de vocabulario más efectivo y uno, digamos, más disperso o incluso caótico. Es como preparar bien el terreno antes de sembrar. Entiendo. Preparar el terreno. Eso es. Ahora bien, es importante recordar, y las fuentes lo señalan también, que este es solo el principio del proceso. Hoy nos hemos centrado en la selección, pero para que esas 100 palabras semanales se consoliden de verdad en la memoria a largo plazo, hacen falta los otros pilares. Pilares que mencionan las fuentes, como las técnicas de repetición espaciada, el uso activo de las palabras en contextos reales, la búsqueda de ejemplos. Pero eso ya sería tema para otra conversación. Claro, son los siguientes pasos. Pero la base, el punto de partida, es esta selección bien hecha. Exactamente. Sin una buena selección, el esfuerzo posterior puede no ser tan eficiente. Y si me permites, para dejar una reflexión final basada en lo que hemos comentado. Algo en lo que pensar. Una vez que alguien ha seleccionado estas palabras clave, las de alta frecuencia, las relevantes para sus intereses, y empieza el proceso de aprendizaje, ¿cómo crees que podría cambiar su percepción del entorno hispanohablante? Me refiero a ese momento en que empiezas a reconocer esas palabras que estás aprendiendo por todas partes. En carteles por la calle, en una canción que suena, en conversaciones que oyes de fondo. Incluso antes de sentir la confianza para usarlas activamente al hablar. ¿Qué impacto inicial puede tener esa nueva capacidad de reconocimiento selectivo? Esa palabra la aprendí ayer. Es una pregunta muy interesante. Ese primer desbloqueo, ¿no? Pasar de no entender casi nada a empezar a pescar palabras conocidas aquí y allá, debe ser una sensación... Sí, una sensación que puede ser muy potente para la motivación, para sentir que se está avanzando. Pero bueno, lo dejamos ahí como reflexión.
Una reflexión muy pertinente sobre cómo cambia nuestra percepción al ir aprendiendo. Pues con esto concluimos esta exploración centrada en la selección de vocabulario basada en las fuentes que hemos analizado hoy. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta exploración, suscríbete, dale a me gusta y compártelo con tus amigos.